En el siguiente video desarrollaremos un ejemplo práctico de cómo debe seguirse la metodología del balance suelo-planta. Debo aclarar que en este caso es la forma como yo sigo una serie de pasos, una secuencia lógica, pues para llegar a los resultados que yo deseo. Como les dije, este tan solo es un ejemplo, pero pues cada uno de ustedes puede tomar su propio camino. Bien. Lo que observamos en esta primera diapositiva son los resultados de un análisis químico de suelos hecho por un laboratorio pues debidamente certificado. Observamos en esta primera fase pues algunos datos con respecto a la muestra que se enviaron y datos con respecto a la finca de donde proviene el suelo, y como tal los resultados numéricos en esta parte de acá y resultados gráficos en esta parte de aquí. Digamos que cada laboratorio tiene su forma de presentar los resultados y normalmente pues ellos utilizan estos dos esquemas. Uno, los resultados numéricos, y pues para facilitar un poco la interpretación también resultados de tipo gráfico. El ejemplo que vamos a utilizar es para un cafetal en producción que nos piden pues que hagamos la recomendación correspondiente. Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, el nivel de productividad que nosotros dijimos pues es esencial a la hora de determinar los requerimientos de los cultivos. En este caso en particular estamos trabajando con una finca que tiene más de 7.500 plantas por hectárea y tiene un sombrío de menos del 35%. Recuerden que entre menos sombrío tenga el cafetal, las tasas de fotosíntesis se incrementan y por tanto también los rendimientos. Igualmente, pues normalmente las densidades para cultivos de alta densidad o de alta producción, pues normalmente son bastante altas. Y en segundo lugar tenemos la ubicación de la finca. Esto es muy importante, dado pues que nos permite a nosotros conocer estos datos que nosotros vemos en esta diapositiva. Por un lado, en las columnas ustedes observan la precipitación promedio mensual y por el otro lado observan las temperaturas promedias, la mínima y la máxima. Si ustedes se dan cuenta, para el caso de la finca en la que nosotros tenemos ubicado el predio, pues se presentan dos periodos, uno en marzo y otro en noviembre, donde la precipitación es mayor. ¿Esto por qué es importante? Fundamentalmente porque nos permite a nosotros decidir con respecto a la época de aplicación de los fertilizantes. Vamos ahora sí a la interpretación de los resultados como tal. Como les dije, la secuencia que voy a seguir es una secuencia propia, que me parece a mí pues que es la adecuada, por lo menos desde mi perspectiva. Lo primero que hay que analizar en un análisis de suelo son las propiedades macro, y me refiero por propiedades macro a estas propiedades electroquímicas. Por un lado el pH y por el otro lado la conductividad eléctrica. ¿Por qué es tan importante esto y por qué debe hacerse primero? Porque el pH es una propiedad que mide el potencial de hidrógeno, pero que nos da una indicación de la disponibilidad de los diferentes elementos esenciales que son necesarios en la nutrición de los cultivos. Recuerden que los pHs que están próximos a la neutralidad pues se consideran los más adecuados para fines agrícolas. Los suelos que tienen pHs muy alejados de la neutralidad pues normalmente presentan condiciones de estrés para las plantas. Y estas condiciones de estrés normalmente deben ser corregidas pues antes de hacer o adelantar cualquier programa de fertilización. Bien, esto es lo que les mencionaba. Si ustedes analizan aquí, esta es una gráfica muy común en los libros de ciencia del suelo, en la que nosotros podemos mirar por un lado el nivel de pH del suelo y por el otro lado la disponibilidad de nutrientes esenciales para las plantas. El grosor que tenga esta barrita aquí significa el nivel de disponibilidad. En este caso, por ejemplo, miramos que la barra es más ancha en este lado mientras se disminuye cuando el pH está por debajo de 4,5 o inclusive antes, o cuando está por arriba pues con pHs alcalinos. Igual podemos apreciar para el fósforo el comportamiento que tiene, el potasio, el azufre, en fin. Miren entonces ustedes que cuando nosotros estamos en valores de pH cercanos a la neutralidad, normalmente la disponibilidad de la mayoría de los elementos pues es la más alta. Mientras si nos alejamos hacia el rango de suelos ácidos o hacia los suelos con pHs básicos, miran ustedes que la disponibilidad de los diferentes elementos se reduce bastante. Entonces es muy importante considerar el pH del suelo en primera medida.
He preparado este diagrama simplemente que es para tomar algunas decisiones y lo van a mirar de la siguiente forma. Por un lado tenemos el pH del suelo. Nosotros tenemos problemas normalmente cuando tenemos pHs muy ácidos por abajo de 5,5 o pHs bastante alcalinos por arriba de 8,5. Como dijimos, la zona neutral son zonas adecuadas para la mayoría de los cultivos. Cuando nosotros tenemos pHs inferiores a 5,5, pues tenemos suelos bastante ácidos y en este caso sí es necesario considerar además pues un parámetro que es muy importante para tomar decisiones con respecto al encalamiento, que se denomina el aluminio intercambiable. Un dato muy importante es que se considera de manera general que cuando este aluminio intercambiable es mayor a 2 centimoles por kilogramo de suelo, pues posiblemente la concentración sea lo suficientemente alta de aluminio para causar problemas en las plantas, es decir, hablamos de problemas de fitotoxicidad posiblemente. Obviamente no todas las plantas son susceptibles o muy susceptibles al aluminio, así es que esto hay que analizarlo con cuidado, esto simplemente pues es una recomendación general. Es muy importante también que no solo se determine el aluminio intercambiable, sino que también se observe cuál es el grado de saturación del aluminio. Lo que hacemos es simplemente dividir los contenidos de aluminio entre la CICE del suelo. Cuando los pHs, la saturación de aluminio es muy alta, cuando los contenidos de aluminio son muy altos, pues normalmente, y si la planta definitivamente pues, puede presentar problemas de fitotoxicidad, lo más común pues encalar el suelo. Por el contrario, cuando los pHs están por arriba de 8,5, esto es indicativo de que el sodio podría ser un problema. Recuerden esto, pHs muy altos normalmente están asociados a sodio intercambiable. Y entonces es muy importante valorar este catión. Normalmente cuando encontramos porcentajes de saturación por arriba del 15%, entonces podríamos tener fitotoxicidad por sodio, para lo cual también deben plantearse pues previamente estrategias para manejar y recuperar esos suelos. Normalmente los pHs que son altos podrían estar asociados, si no necesariamente al sodio, a la presencia de sales solubles. Recuerden ustedes que cuando las sales son muy altas, los contenidos, pues obviamente también tenemos una condición de estrés debido a la salinidad. Y por tanto es necesario que nosotros midamos otro parámetro que es igualmente importante, que es la conductividad eléctrica. ¿Cuándo podríamos pensar que existen problemas de sales? Cuando la conductividad eléctrica es mayor a 1 decisiemens por metro. Si nosotros encontramos niveles de conductividad eléctrica superiores a 1, normalmente se recomienda que se haga conductividad eléctrica de pasta saturada. Si esta nos da una lectura mayor de 4 milimos, también podríamos tener o concluir pues que estamos ante un suelo con posible exceso de sales solubles, lo cual requeriría también pues estrategias de manejo y recuperación pues que por tiempo no vamos a ver en este caso. Bien, en nuestro caso particular, para el ejemplo entonces que nosotros tenemos, ¿qué encontramos? Los datos que nos ofrece el análisis de suelo son los siguientes. El pH lo tenemos en 4,64, el aluminio intercambiable en 1,34, la capacidad de intercambio catiónico efectiva en 3,73. Con estos dos valores nosotros podemos calcular el porcentaje de saturación de aluminio. Cuando hacemos para este ejemplo en particular, nos da un porcentaje de saturación del 36%, que en general se considera pues alto. La conductividad eléctrica dado el pH, pues no espero que sea muy alta. Esto normalmente tiene relación inversa. Y en este caso, de hecho, muchos laboratorios cuando ya encuentran un pH de 4,64 normalmente no le van a dar este resultado, pero en este caso lo hicieron. Pues sí es una variable pues que pues ayuda de todas formas a la interpretación. En este caso la conductividad eléctrica es de 0,13 y el porcentaje de saturación de sodio es de 1,34, pues que se consideran realmente bajos. Ahora, ¿cómo hacemos entonces nosotros la interpretación? Lo primero es considerar con respecto al pH de referencia. Nosotros dijimos que un pH crítico es de 5,5 o menor. Entonces, nuestro pH en el caso particular de este suelo tiene 4,64, que es menor de 5,5. Por otro lado, el porcentaje de saturación de aluminio es del 36%. El cacao se comporta bien con porcentajes que pueden estar alrededor de 20, 25 de saturación. Pero pues eso depende de la variedad, depende de algunas condiciones. Pero en general, este nivel de saturación de aluminio me está diciendo que posiblemente hayan problemas de toxicidad por aluminio.
Bueno, dadas esas condiciones, entonces nosotros ¿qué planteamos? Lo primero que hacemos es buscar literatura para pues tratar de entender qué nos dicen estos valores. Y aquí en Colombia pues tenemos muy claro que la institución que más sabe de café, la que más ha investigado es la Federación Nacional de Cafeteros y por tanto pues esta entidad y sus recomendaciones son las más adecuadas, las más oportunas al momento de interpretar los análisis de suelos. Después de muchísimos años de investigación y experimentación, la Federación Nacional de Cafeteros ha concluido lo siguiente. Cuando el pH es menor de 4, la Federación recomienda aplicar entre 1000 y 1400 kilogramos por hectárea de cal. Si el pH está entre 4 y 4,5, recomiendan aplicar entre 800 y 1200 kilogramos por hectárea de cal. Si el pH es un poco más alto y está entre 4,5 y 5, se recomienda que se aplique 600 a 1000 kilogramos hectárea de cal. Y si el pH está arriba de 5 y menos de 5,5, pues, y el calcio es mayor a unos 5 centimoles por kilogramo, pues simplemente se recomienda que no haya encalamiento, pues el cafeto puede tolerar esas condiciones. Por otro lado, es muy importante evaluar este parámetro que tiene que ver con el magnesio. Los resultados del análisis nos dicen que el magnesio es menor, los contenidos a 0,9 centimoles por kilogramo, por cuanto pues es recomendable, lo dice también la Federación Nacional de Cafeteros, optar en lugar de carbonato de calcio, pues aplicar mejor cal-dolomita. Si nosotros comparamos, pues nuestro pH caería dentro de esta categoría. Y por tanto, pues lo que vamos a recomendar es aplicar entre 600 a 1000 kilogramos por hectárea de cal y en este caso pues aplicar cal-dolomita antes que cal agrícola. Una vez que hemos hecho la recomendación de esta enmienda, que obviamente pues debe hacerse mucho antes de la fertilización, pues procedemos entonces a hacer los cálculos ya de los diferentes nutrientes esenciales para el cafeto. Y vamos a calcular pues simplemente la disponibilidad, es decir, cuánto nosotros tenemos en el suelo. Lo primero que normalmente recomiendo es que se transfieran estos datos pues que usted tiene aquí, ¿sí? Los transfiera a una tabla en Excel. Esto es lo primero que yo hago, no importa el orden, simplemente si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí, el orden, no es el mismo que está acá. Simplemente yo lo pongo de esta manera, lo distribuyo, porque así pues me siento más cómodo y creo que es una forma más adecuada de trabajar. Sin embargo, cada uno de ustedes pues podría hacer una plantilla que considere adecuada. Es muy importante conservar por un lado las unidades y por otro lado el resultado. Obviamente pues no puede haber una equivocación en esto, dado que si nosotros nos equivocamos en un numerito, pues los resultados o las recomendaciones no pueden ser las más adecuadas. Entonces, aunque esta es una tarea sencilla, pues por favor revisar 2 o 3 veces hasta que estemos seguros que efectivamente los datos consignados en la tabla corresponden a los consignados en el análisis de suelos. Un dato que debemos calcular en primer lugar es lo que tiene que ver con el peso de la hectárea de terreno en la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Esto por qué? Porque nosotros vamos a determinar cuál es la disponibilidad de nuestros nutrientes, pero en términos de kilogramos por hectárea. Por eso lo hacemos. Para poder calcular cuánto pesa mi hectárea de terreno, pues simplemente lo que hacemos es tener dos datos a la mano. Por un lado, la densidad aparente, que en este caso nos la reporta el laboratorio, que es 1,05 gramos por centímetro cúbico. Y por el otro lado, determinar con qué profundidad efectiva nosotros vamos a trabajar. En café utilizar una profundidad de 0,2 metros o 0,25 pues son convenciones y son estándares, dado que consideramos que ya a esta profundidad pues hay suficiente número de raíces absorbentes que son realmente las que están implicadas en los procesos de absorción de los nutrientes. Con estos datos pues es muy sencillo, el peso de la hectárea se cuantifica o se calcula utilizando simplemente esta fórmula. La masa, que equivale pues en este caso al peso, es igual al volumen por la densidad aparente. Recuerden que el volumen simplemente es una hectárea, es decir, son 10.000 metros cuadrados por la profundidad, que en este caso son 0,2 metros, y calculamos el volumen y la densidad pues la expresamos en kilogramos por metro cúbico. Con estos valores entonces nosotros ya hacemos los cálculos y despejamos y encontramos que el peso de nuestra hectárea es de 2.100.000 kilogramos. Este valorcito aquí pues va a ser necesario para hacer todos los cálculos posteriores.
Una vez que tenemos ya la tabla en Excel, que hemos puesto los resultados, ahora sí simplemente los convertimos. Pasamos de estas unidades, por ejemplo, de miligramos por kilogramos, porcentajes, centimoles por kilogramo, los pasamos a las unidades que nos interesan, que son kilogramos hectárea, pues que es lo que nosotros vamos a manejar más comúnmente y que pues realmente nos entiende el agricultor. No significa que no podamos trabajar en esta, podríamos hacerlo, sin embargo, pues no tendría mucho valor práctico para un agricultor si yo le digo que debe utilizar tantas centimoles por kilogramo de calcio. Por eso es que nosotros hacemos esta conversión. Ahora, hay otra cosa que es muy interesante y es muy importante tener en cuenta, es que nosotros vamos a expresar esto, ¿cierto? Estos contenidos en forma, primero, de el elemento en estado elemental, en estado puro, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, pero en el caso del fósforo, del potasio, del calcio y del magnesio se hace necesario también expresarlo en forma de óxido. Recuerden que el fósforo lo expreso como P2O5, mientras el potasio, el calcio y el magnesio como óxidos de potasio, calcio y magnesio respectivamente. Ahora más adelante pues ustedes tendrán la oportunidad de mirar cómo hacemos esto aquí. A veces en los análisis de suelos se incluyen estas relaciones que son muy importantes, la relación carbono-nitrógeno, relación magnesio-potasio, relación calcio-potasio, en fin, todas estas, y son importantes porque me podrían permitir a mí definir de antemano si es posible que yo encuentre algunas deficiencias. Recuerden que entre el magnesio, el calcio y el potasio, al ser cationes todos tres, pues entre ellos hay competencia, hay efectos antagónicos, y si yo tengo mucho, por ejemplo, de calcio, lo más probable es que me podría estar generando deficiencias de potasio o de magnesio. Entonces, estas relaciones se utilizan para tratar de tener un parámetro que nos pueda permitir a nosotros concluir si esas deficiencias pueden o no ser posibles. Por otro lado, tenemos elementos limitantes, pero en este caso, pues dado el pH, pues ni siquiera es necesario hablar del sodio, pero sí tener en cuenta lo que es el aluminio intercambiable, que nosotros pues ya de todas formas lo hemos utilizado cuando hemos hecho las recomendaciones de encalamiento en la etapa previa. El nitrógeno, recuerden ustedes, los análisis químicos no me lo determinan directamente, sino que yo lo obtengo a partir del dato de materia orgánica. Entonces es muy importante que ustedes tengan presente eso. Si no les aparece nitrógeno, ustedes tienen que calcularlo considerando el porcentaje de materia orgánica que sí está dado en los análisis de suelos. Recuerden que cuando yo hablo de nitrógeno disponible, hablo de estas dos formas químicas, tanto formas amoniacales como formas nítricas, dado que estas dos pueden ser tomadas por las plantas. Entonces, recuerden, nitrógeno disponible lo puedo sacar de la materia orgánica y nitrógeno disponible incluyen las formas amoniacales y las formas nítricas. ¿De dónde yo obtuve esto? Miren que en el caso particular de este análisis, ¿sí? El que hace este laboratorio me reportan por un lado carbono orgánico y me dicen 3,17% y me dicen nitrógeno total es igual a 0,27%, es decir, ya me hicieron la tarea. Sin embargo, pues yo podría derivarla sin ningún tipo de problema. ¿Cómo lo hago? Considerando, recuerden ustedes esta fórmula. Miren que en este caso en particular el análisis me da carbono orgánico. ¿Cómo yo convierto esto a materia orgánica? Simplemente multiplico este dato por 1.724 y este factor corresponde entonces al porcentaje de materia orgánica del suelo. Recuerden que la materia orgánica, además de tener carbono, tiene nitrógeno, tiene azufre y tiene otros elementos. Es de ahí de donde puede derivarse simplemente esta relación. Para obtener nitrógeno total, nosotros ahora dividimos, hacemos el cociente entre porcentaje de materia orgánica del suelo y la dividimos entre 20. Eso nos da nitrógeno total. Y el nitrógeno total, cuando lo multiplicamos por una constante de mineralización, nos da el nitrógeno disponible, que es el que nosotros debemos tener en cuenta al final para los cálculos. Recuerden esto. Nosotros en química de suelos, en suelos 2, hemos visto que para esta constante mineralización normalmente pues utilizamos 0,02, pero esa constante puede variar dependiendo de las condiciones climáticas. Entonces recuerden que la mineralización, la tasa de velocidad de descomposición, pues depende obviamente de varias variables, pero fundamentalmente de la temperatura. Así es que nosotros podemos utilizar diferentes constantes cuando tenemos climas medios, climas fríos y climas calientes. En el caso particular de Colombia, ¿sí? Normalmente se utilizan, por ejemplo,
para climas templados 0,02, para climas cálidos 0,027 y para climas fríos pues 0,015, y esto nos da una mejor estimación que utilizar 0,02, aunque esto pues normalmente se viene haciendo de forma estándar. En algunos casos, cuando usted requiere determinar nitrógeno de una forma mucho más precisa, no haga los cálculos y derive el contenido de nitrógeno a partir de la materia orgánica, sino que puede solicitar usted que el laboratorio le haga directamente la determinación de nitrógeno, y pues los laboratorios normalmente utilizan un método que se denomina el método Keitel. Entonces esto es muy importante cuando usted va a trabajar, por ejemplo, tesis o está haciendo proyectos de investigación en los que necesita pues hacer estimaciones mucho más precisas. Dijimos que en el caso del fósforo, así como en el potasio, calcio y magnesio, nosotros expresamos no solo en forma elemental, sino que debemos también expresarlo en forma de óxido para facilitar los cálculos y poder hablar en lenguaje agrícola. Miren que yo tengo disponibilidad elemental de 47 kilogramos hectárea de fósforo, pero ¿cuánto es esto expresado en P2O5? Entonces vamos a mirar cómo hacemos aquí. Primero lo que vamos a hacer es pasar las unidades miligramos por kilogramos a kilogramos hectárea. Es muy sencillo esto. Lo que nos dice miligramos por kilogramo, o lo que es lo mismo partes por millón, significa lo siguiente: en un kilogramo de suelo usted tiene 22,4 miligramos de fósforo. Si esto es así, en 2.100.000 kilogramos de suelo, que es lo que nos pesa nuestra hectárea, ¿cuánto nosotros vamos a tener de fósforo? Y entonces hacemos común y corriente pues la regla de 3 y encontramos pues nuestro primer valor. Entonces 22,39 miligramos por kilogramo de fósforo equivalen a 47 kilogramos hectárea. Vamos a ver ahora cómo lo convertimos en óxido. Para esto es fácil, simplemente lo que hacemos es calcular la fracción molar. Entonces en este caso, ¿qué tenemos? Lo primero que vamos a hacer es calcular el peso molecular de este compuesto, P2O5. Tenemos el fósforo que pesa aproximadamente 31, 16 el oxígeno, entonces hacemos las multiplicaciones y esto nos da 141,9 gramos mol. La fracción molar del fósforo, es decir, cuánto fósforo hay dentro de esta molécula, dentro de este peso total. Cuando lo expresamos en porcentaje es muy sencillo, simplemente lo que hacemos es dividir la masa del fósforo entre el total del peso del compuesto y esto nos da 0,4365. El factor de conversión 2,29 simplemente lo obtenemos a partir de esto, 1 dividido entre la fracción molar, y eso nos da 2,29. De la misma manera se procede para el caso del óxido de potasio, el óxido de magnesio y el óxido de calcio. Y así entonces nosotros cuando multiplicamos 47 por el factor de conversión obtenemos pues el dato de fósforo expresado en forma de pentóxido de fósforo, que es el que nosotros encontramos aquí. Como les dije, de igual forma se procede pues para los demás óxidos. Les dejo la tarea, por favor, muchachos, de que ustedes busquen cuál es el factor de conversión que deben utilizar tanto para el calcio, para el magnesio como para el potasio. Bien. Es importante en términos de interpretación para poder tener una idea clara de lo que está ocurriendo en relación con los balances de los diferentes cationes en el suelo, sacar lo que se denominan los niveles de saturación mínimos, ¿sí? Y entonces, esos niveles de saturación mínimos, ¿a qué corresponden? Nos interesa esto para las bases de cambio. Cuando hablamos de bases de cambio son el potasio, el calcio y el magnesio. Entonces, ¿cómo calculamos los porcentajes de saturación? Lo mismo que hicimos para el aluminio, es decir, el cociente entre el valor o la disponibilidad que tiene el elemento en particular dividido entre la CICE. Sabemos que la CICE es 3,73%, por tanto el porcentaje de saturación de potasio pues es 0,14 entre la CICE y eso nos da 3,8%. En el caso de la saturación del calcio 43,7 y en el caso del magnesio 10,5. Y ahora lo que hacemos es comparar estos porcentajes de saturación con niveles de referencia que nosotros conocemos y que están disponibles en la literatura. CENICAFE, por ejemplo, y otros autores señalan que unos buenos porcentajes de saturación mínimos son 2% para el caso del potasio, 50% para el caso del calcio y 15% para el caso del magnesio.
Si comparamos, en el caso del potasio no tendríamos mayor problema, dado que estamos por arriba de 2%, tenemos 3,8, pero tendríamos problemas en el caso del calcio y el magnesio, 43 y 10. ¿Pero qué ocurrió? Recuerden que nosotros recomendamos el encalamiento del suelo y lo hicimos solicitando que se usase cal dolomita. Cuando hacemos eso, pues obviamente los niveles tanto del calcio como del magnesio se nos van a subir, y entonces pues podemos corregir y ya los niveles de saturación posiblemente pues se acercan a los que se recomienda de forma ideal. Aquí están en función, por ejemplo, del calcio, magnesio y potasio, pues algunas categorías, alto, medio y bajo, que es lo que son los niveles críticos de los cuales hemos hablado. Y aquí pues podemos hablar más o menos, hacer un breve análisis. En el caso del calcio, por ejemplo, tenemos 1,63. Si lo comparamos acá, ¿cierto? Con estos niveles de referencia, pues nos encontramos con que nuestros contenidos son menores de 3 centímoles por kilogramo y por tanto pues nuestros niveles de disponibilidad son bajos para el caso del calcio. Igual lógica aplica para el magnesio, igual lógica para el caso del potasio. Ahora, ¿esto tiene lógica? Pues claro que tiene lógica, porque recuerden que nuestro suelo es un suelo bastante ácido, estamos hablando de 4,64. Y si tenemos esos niveles de pH, ¿qué ocurre? Pues simplemente podemos concluir que posiblemente ha habido ya un lavado de bases bastante extenso y eso hace que estos niveles pues disminuyan. Por tanto, pues estos resultados aquí son coherentes con nuestra visión general del suelo, pensando solamente pues en el caso de las bases cambiables. En términos de saturación, estamos medio para el caso del calcio, alto para el caso del potasio y bajo para el caso del magnesio, que como dijimos, pues cuando nosotros aplicamos ya la cal dolamita, pues esto se va a mover y posiblemente pues solucionemos estos niveles de saturación y los llevemos pues a niveles un poco más adecuados y más ideales. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es las relaciones que existen, como les dije, pues entre los diferentes iones. Simplemente hacemos la división entre los contenidos y obtenemos todas estas relaciones para prever posibles situaciones de deficiencia. En general, se recomienda, ¿cierto?, que las relaciones magnesio-potasio, por ejemplo, tengan un valor de 3, que sería el ideal, ¿sí? Pero si está por fuera de este, pues lo importante es que no sea mayor de 18, toda vez que cuando se presentan valores mayores a 18, posiblemente pues tengamos deficiencias de potasio. Miren que si yo analizo esta relación para este caso particular, pues el valor realmente es de 2,8, pues que está muy cercano al ideal. En general puedo hacer también este tipo de relaciones acá y compararlas pues con los valores ideales. Así entonces, cuando nosotros ya hacemos las conversiones, miren aquí, ya las hemos expresado, ¿cierto? En términos de kilogramos por hectárea, perdón, estamos en este lado, pues lo que tenemos en últimas es este factor de aquí. Recuerden que en el video anterior habíamos hablado bastante extensivamente de este factor E, lo que tiene que ver con el coeficiente de eficiencia. Ahora estamos hablando de este valor S, que es el índice de disponibilidad que me da el análisis de suelo. Lo que yo he hecho aquí simplemente es expresarlo en unidades diferentes que nos permiten pues el diálogo con el productor. Estamos expresando esto en términos de kilogramos hectárea y recuerden ustedes, la puedo expresar en forma elemental para todos, pero para el caso del fósforo, potasio, calcio y magnesio debo además expresarla en términos de los óxidos correspondientes. Ahora, lo que vamos a encontrar son los requerimientos que tiene el cultivo. Miren que ya estamos hablando de la otra variable presente en la ecuación. Dijimos factor de eficiencia, dijimos factor de disponibilidad. Ahora tenemos que enfocarnos en los requerimientos, pero recuerden que son requerimientos nutricionales ponderados. Ojo con esto. Y dijimos que los requerimientos nutricionales ponderados son normalmente producto o son calculados mejor de diferentes procesos investigativos que se llevan a cabo pues por las diferentes instituciones e investigadores. Hemos dicho que para nuestro ejemplo en particular, la finca en la que estamos o vamos a hacer las recomendaciones de alto nivel tecnológico, que tiene más de 7.500 plantas y que tiene menos del 35% de sombrío en el cultivo. Así entonces, para estos niveles de producción, para este tipo de rendimiento o este tipo de tecnología, los requerimientos que se reporta por parte de Cenicafé son los siguientes.
se necesitan 300 kilogramos por hectárea de nitrógeno, 50 kilogramos de fósforo en forma de P2O5 y 260 kilogramos en forma de K2O. Lo que vamos a hacer entonces ahora, conociendo ya los requerimientos nutricionales, miren que aquí vamos a hablar solo de los macronutrientes. Más adelante podría hacerse el mismo ejercicio con los micronutrientes, la lógica es exactamente la misma, pero pues por efectos de tiempo pues vamos simplemente a abordar NPK. Lo que hacemos entonces ahora es simplemente expresar, ¿cierto?, cuánto lo requieren nuestros cultivos y lo ponemos en unas columnas adicionales aquí en nuestra tabla de Excel. Entonces el requerimiento nutricional lo podemos expresar en forma elemental o en forma de óxido. Recuerden ustedes dentro de las dos formas, elemental que están aquí o en forma de óxido. Recuerden entonces para poder hacer las diferencias, porque lo que en últimas lo que me dice esta fórmula es al nivel que se requiere, ¿cierto?, la cantidad de nutrientes requerido, redúzcale simplemente de lo que usted dispone en el suelo. Y esa es la primera tarea que vamos a hacer. Es decir, vamos a resolver esta parte del numerador. Cuando hacemos la tarea, miren aquí por ejemplo, hagámoslo para el caso del nitrógeno, y dijimos que el análisis de suelo nos dice que nosotros tenemos 155.1 kilogramos por hectárea. Fedecafé nos informa que para ese nivel de producción se requiere en kilogramos hectárea año 300 de nitrógeno. Tenemos 155, así es que nosotros simplemente establecemos la diferencia y encontramos que lo que nos falta, lo que nosotros debemos dar al cultivo, es 144.9. No hagan caso al signo negativo, simplemente se refiere pues a que tenemos deficiencia y no suficiencia. Miren que en el caso del fósforo no hay ningún problema, por esto aquí nos da positivo, ¿cierto? Entonces teníamos por ejemplo 107.7 kilogramos por hectárea disponible que tenemos en el suelo, pero solo requerimos 50, si es que nosotros pues obviamente tenemos en exceso fósforo, no habría ningún tipo de problema con este caso. Si nosotros hacemos esto para cada uno de los elementos que calculamos, pues simplemente encontramos que tenemos deficiencia para el caso del nitrógeno, deficiencia para el caso del potasio y deficiencia en este caso para el caso del azufre. No hay ningún otro elemento que sea limitante. Miren que hemos solucionado esta primera parte de aquí, el numerador. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a establecer las eficiencias que nosotros consideramos. Miren que aquí ya tenemos, miren aquí la previa, ¿cierto? Estos son los valores de la necesidad neta de fertilizante que los podemos apreciar nuevamente aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: si la eficiencia de la aplicación de fertilizante fuera del 1 o del 100%, pues lo que tendríamos que aplicar es esta cantidad que nos dice aquí, pero ya hemos dicho varias veces que van a haber pérdidas. Así es que nosotros debemos considerar esas pérdidas al momento de hacer la recomendación de fertilizantes y vamos a aplicar más para que podamos compensar esas pérdidas. Y para eso entonces simplemente dividimos estos requerimientos entre la eficiencia estimada. Miren que para este caso en particular yo estoy utilizando 0.8. ¿Por qué utilizo 0.8? Porque los niveles tecnológicos de la producción me dicen que posiblemente yo pueda remediar la mayoría de las limitantes que yo pueda encontrar en esa finca. Y aparte pues estoy tomando todas las decisiones técnicas, por eso es que utilizo una eficiencia digamos relativamente alta. Miren en el caso del potasio la eficiencia que estoy utilizando, en el caso del azufre o en el caso del boro, que pues es bastante baja. Recuerden que yo les había hablado de que cada elemento nutriente pues tiene una eficiencia específica. Lo que hacemos entonces es dividir este requerimiento neto entre la eficiencia y podemos calcular entonces las cantidades reales de fertilizantes que debemos aplicar. Miren que cuando yo hago esta división, la resultante es esto. Si yo hago esta división, me resulta esto. Si yo hago esta división, esto, en fin. Con eso tenemos ya resuelto la necesidad real de fertilizantes. Mire que aquí este valor no es un valor que sea constante. Usted es quien va a definir qué valor va a utilizar aquí. Si las condiciones de eficiencia son bajas, tiene un bajo nivel tecnológico, no va a utilizar fertilizantes muy costosos, así lo requiere, todo eso hace que esto se reduzca y por tanto pues la aplicación de fertilizantes se va a incrementar. Entonces lo que usted tiene que hacer como ingeniero agrónomo es tratar de incrementar estos valores, pero tratar de incrementar estos valores no significa cambiar aquí un número, sino que significa que usted tome decisiones, ¿cierto?, con respecto a los fertilizantes, con respecto
al manejo agronómico, con respecto a muchas variables de manejo que entonces sí le permitan a usted asumir que está haciendo un mejoramiento de este factor. Entonces, reitero, pues las necesidades reales del fertilizante las hemos calculado aquí en esta parte. Listo. Ese es el método del balance suelo-planta. ¿Por qué se llama método del balance suelo-planta? Porque hemos tenido en cuenta, por un lado, cuánto yo tengo en el suelo y por el otro lado, cuánto requiere la planta. Ahora bien, ¿nos quedamos ahí? Pues obviamente que no. Hasta ahí lo que hemos hecho es calcular las cantidades que nosotros requerimos que están en esta última columna. ¿Qué vamos a hacer ahora? En la primera fila, lo que ustedes observan simplemente son las cantidades que nosotros hemos calculado, pues, y que son requeridas por nuestro cultivo. Entonces, de nitrógeno nosotros requerimos 181.2 kilogramos. No requerimos fósforo, necesitamos 174 kilogramos de K2O y necesitamos de azufre 68,5. Lo primero que vamos a hacer para poder mirar alternativas en el mercado es establecer cuál es la relación entre estos nutrientes. La relación es muy fácil de lograr, de calcularla. Simplemente lo que hacemos es tomar cuál se requiere en menor cantidad y sobre este valor que se requiere en menor cantidad, dividimos todos los demás. Es decir, 181.2 lo dividimos entre 68,5, 0 entre 68,5, 174 y 0 nuevamente. Entonces, una vez que encontramos esos cocientes, pues lo que obtenemos es 2,6, 0, 2,5, 0 y 1. Con estas relaciones nosotros ya podemos encontrar cuál es el grado de nuestro fertilizante, lo que requerimos. Recuerden ustedes que cuando hablamos de grado de fertilizante, nosotros nos estamos refiriendo a los 3 números que caracterizan cualquier fertilizante de síntesis química. Es decir, si usted tiene un fertilizante 10-30-10, pues ese es el grado fertilizante. Pero la relación entre el nitrógeno, fósforo y potasio sería 1-3-1. Por el contrario, si usted tiene un fertilizante triple 15, por ejemplo, o triple 18, la relación entre ellos es 1-1-1, pero los grados serían 15-15-15 en el primer caso y 18-18-18 en el segundo caso. Entonces recuerden ustedes que los grados fertilizantes se refieren a las proporciones en las que nosotros tenemos nitrógeno, fósforo y potasio en un fertilizante de síntesis química o cualquiera otro. Una vez que nosotros tenemos identificado el grado fertilizante, podemos proceder entonces a buscar cuál es el producto que tiene un grado fertilizante adecuado a mis necesidades. Y miren que el ICA, ¿sí?, por ejemplo, tiene un listado de fertilizantes que están registrados. Es un listado muy grande, yo aquí solo he escogido pues unos ejemplos, ¿sí? Y pues este listado en general pues es el más actualizado. Yo lo tomé del 10 de marzo de 2020 y ustedes pueden buscarlo simplemente en internet y lo van a encontrar entonces. Y miren que está aquí, nombre comercial del producto. Entonces me dice, por ejemplo, Plant Frutal P, grado 8-19-22. Plant Frutal C, 10-17-15. Lo que yo voy a hacer es comparar estos grados que están aquí, ¿cierto?, con el requerimiento que yo tengo. Recuerden que el requerimiento mío es 21-0-20, ¿cierto? Si tengo estos dos numeritos, pues mucho mejor. Pero lo que normalmente voy a encontrar son estos tres, 21-0-20, recuerden ustedes. Entonces yo busco entre todo lo que me ofrece el mercado y bueno, en este caso en particular me encontré uno que es miren, se llama Café, grado 21-3-17 y miren que se llama Café precisamente porque es uno de los recomendados en café. Lo produce una fábrica que se llama Ecofertiza, no estoy haciendo propaganda, simplemente es un ejemplo que estoy tomando. Entonces, yo puedo escoger varios tipos y por ejemplo aquí lo que he hecho es precisamente eso. Miren que este es el grado que yo necesitaba y lo estoy comparando aquí con diferentes posibilidades que yo encuentro en el mercado. En particular, ese que se llama Café es este que yo estoy aquí señalando en rojo. ¿Y por qué lo escojo? Porque se parece mucho más a los requerimientos que yo tengo. Miren acá, 21-21, ¿cierto? Tiene 3, pero eso no significa nada. Yo puedo aplicar fósforo, no pasa absolutamente nada porque pues me va a contribuir, tampoco me va a contaminar. Recuerden que yo fósforo pues no está de más, siempre y cuando obviamente no vaya a abusar. Pero 3 pues no me quita ni me pone mucho. 20-17, bueno, aquí me falta un poco, pero yo podría entonces incrementar aquí con una fuente diferente, pero digamos que está relativamente cerca.
Miren que no me da magnesio, aquí no es necesario, no me está pidiendo, pero este me está aportando 6. Recuerden que la relación calcio-magnesio, ¿cierto? Me decía a mí que era alta. Eso significa que pues si yo le echo un poquito más de magnesio, pues no se me va a, es decir, me va a traer beneficios para mis relaciones allá entre cationes. Y por último, miren que me aporta azufre. Y miren que azufre yo lo necesito. De tal forma pues que este fertilizante tal vez sea el más aproximado y el que más se ajuste a lo que yo realmente necesito. Estas serían otras alternativas y pues podría trabajar con ellas si ustedes, por ejemplo, no encuentran no lo tienen en el mercado y les queda muy difícil conseguirlo, tienen que mandar a traerlo, en fin. Entonces yo podría trabajar pues con otras fuentes que estén disponibles y hacer los cálculos correspondientes. Miren acá, este es el folleto que me explica a mí las propiedades de este fertilizante en particular. Me dice entonces que el nitrógeno total tiene 21%, mírenlo acá, ¿cierto? Fósforo asimilable 3%, mírenlo aquí. Potasio soluble 17%, magnesio 6% y azufre total 7%. Perdón, aquí bueno, tuve un pequeño desliz, pero bueno, no pasa absolutamente nada, pues podrían hacer esta corrección. El hecho es que, por ejemplo, en el caso del nitrógeno total, él me lo aporta como nitrógeno ureico y nitrógeno amoniacal, por ejemplo, el fósforo asimilable en forma de P2O5, en fin. Todo eso entonces. Recuerde que estos son porcentajes, son grados porcentuales, 21, 3, 17, 6. ¿Qué significa? Que si yo tengo 100 kilogramos de este fertilizante, 21 serían de nitrógeno, 3 serían de fósforo, 17 de potasio y 6 de azufre en las diferentes formas químicas. Recuerden eso. Ahora bien, lo que voy a hacer entonces simplemente es establecer cuánto de ese fertilizante yo necesito. Recuerden que los fertilizantes los venden normalmente en bultos de 50 kilogramos. Bueno, entonces si un bulto de 100 kilogramos pues me aporta 21, pues uno de 50 me va a aportar la mitad, ¿cierto? 10,5. Y así para cada uno de ellos. Entonces esto es lo que me aporta a mí un bulto de 50 kilogramos. ¿Qué hago para saber cuántos bultos necesito? Pues muy sencillo, simplemente divido entre este valor y me da el valor de bultos que yo debo comprar para poder satisfacer en este caso el nitrógeno que necesito. Perfecto, entonces aquí no hay ningún problema, estoy aportando todo el nitrógeno que necesito en esos 17,3 bultos. Pero bueno, ahora viene lo siguiente. Estos 17,3 bultos además tienen fósforo, potasio, magnesio y azufre. Entonces, ¿cuánto me aportan estos bultos? Y si yo hago los cálculos, pues muy sencillos, son simplemente reglas de 3. Calculo que entonces me va a aportar 26 de fósforo, expresado en kilogramos hectárea, o en kilogramos, perdón, 147 de potasio, 51 de magnesio, 60. Bueno, cuando yo hago entonces las diferencias, aquí quedo exactamente lo que necesitaba. Aquí voy a aportar un poquito más de fósforo, pero no pasa nada, puedo hacerlo. En este caso me queda faltando, miren que por eso está en rojo, me queda faltando un poco de K2O, de potasio, me sobra un poquito de magnesio, que tampoco pues es perjudicial, todo lo contrario, pues puede generarme beneficios, pero también me falta un poquito de azufre. Entonces ahora lo que voy a hacer es buscar una fuente comercial que me aporte este potasio que me falta aquí y este azufre que me aporta aquí. Sin tener muchos inconvenientes, pues cuando uno más o menos conoce las fuentes fertilizantes, yo podría recomendar por ejemplo el sulfato de potasio, ¿cierto? Que esta es una sal que me aporta los dos elementos. Miremos cuánto me aporta. Hacemos los cálculos correspondientes. Este sulfato de potasio agrícola, no compren grado reactivo porque pues no les recomiendo que apliquen eso a un suelo, dado los costos, sino sulfato de potasio, pero pues para fines agrícolas. Y entonces miren lo que tiene el potasio. Este sulfato de potasio, ¿sí? Entonces 50% de potasio, azufre total 18%, tiene un pH de 5 y una solubilidad de 11,14. Bueno, pero lo que me interesa son los contenidos nutricionales. ¿Qué significa eso? Pues que si yo tengo un bulto de 50 kilogramos, si uno de 100 tiene 50, pues uno de 50, ¿cierto? Va a tener 25 kilogramos. Y simplemente estos mismos kilogramos, este mismo bulto, pues me va a aportar 9 kilogramos de azufre en total. Comparen, miren lo que me faltaba. Me falta 26,9 y yo en un bulto tengo 25. Y aquí me faltaban 7,9 y yo en un bulto tengo 9. Así es que sencillamente, pues con un bulto yo tengo suficiente para aportar aquí y suplir lo que yo tengo acá. Los cálculos, les reitero, o
sí, la cantidad de fertilizante pues no tiene que ser exactamente para suplir todo esto. El que yo me pase 1 kilogramo pues o me pase unos cuantos gramos no va a ser de mayor relevancia. Entonces recuerden ustedes que ¿qué es lo que yo tendría que aplicar? Aquí viene entonces ya la recomendación. Si yo tengo entonces esa finca que tiene 75.000 plantas por hectárea, tiene menos del 35% de sombra, se supone que es una finca de alta productividad y por tanto mi recomendación la voy a hacer para ese nivel productividad. ¿Listo? Entonces eso es muy importante, recuerden ustedes. Si yo tengo fincas de menor nivel tecnológico, de menor productividad, pues simplemente tendría que disminuir esta. Y digo yo, no voy a aplicarle el 100% de lo que yo acabo de encontrar, sino que apliquémosle, por ejemplo, el 80% o el 70% o el 50%. Ya las decisiones, digamos, que se toman para cada caso particular, pues considerando diferentes variables. Dijimos que lo primero que deberíamos hacer es aplicar cal, pero no cal agrícola, sino cal dolomita. Y la cantidad que vamos a aplicar de 600 kilogramos por hectárea, las cuales deben aplicarse en el plato alrededor de cada planta. Y que esta enmienda podría ser repetida cada 2 o 3 años, fundamentalmente en épocas de lluvia, y una vez que se haya retirado pues la materia orgánica que queda sobre la superficie del suelo. Digamos que estas son algunas recomendaciones generales pues para que la cal pueda tener efecto. Y ya cuando hacemos el plan de fertilización, entonces lo que hemos hecho, los cálculos que hemos hecho, aplicar 17.3 bultos de fertilizante 21,3,17,6 más 7, esto simplemente es como a veces lo expresan las cadenas comerciales. En este caso se llama Nutrifer arábigo. Y pues aquí está una ficha anexa, más un bulto que dijimos que se requería pues para poder suplir lo que faltaba de potasio y de azufre. ¿Cómo vamos a hacer la distribución de la dosis? El fertilizante 21,3,17,6 más 7 debe aplicarse 2 veces al año. La mitad 1 mes y medio antes de la formación del fruto aproximadamente. En esta época también aplicar la totalidad del sulfato de potasio dirigido al suelo. Miren aquí con respecto a los microelementos, no es necesaria la aplicación de microelementos a menos que se observen deficiencias, lo cual es poco probable. Como dije, los microelementos realmente normalmente no son una preocupación mayor, salvo que pues nosotros definitivamente sí encontramos que existen problemas de deficiencia y en ese caso pues basta con hacer algunas aplicaciones foliares o aplicaciones edáficas. Normalmente yo recomiendo, a pesar de que es una práctica común las aplicaciones a las hojas, yo recomiendo que en lo posible, si se quieren esos microelementos, se hagan a nivel edáfico. Y así entonces damos por culminado pues el ejemplo práctico del método balance suelo-planta. Aquí en estos libros ustedes van a encontrar pues algunas referencias adicionales. Muchas gracias.